Contento porque he recibido confirmación de la palabra ya desde el martes y no sabía que iba a predicar. El pastor me dijo, te toca el jueves y le agradezco al Señor porque el Señor confirma, amén. Abramos nuestras Biblias, por favor, en el libro de Hebreos, capítulo 11, en la Reina Valera 1960, esta versión preciosa, por favor. Vamos a escudriñar la palabra. Yo creo que hoy el Señor nos va a bendecir enormemente con su palabra. Y en Hebreos 11, ahí búsquelo usted de a poquito en su Biblia, en la versión Reina Valera habla sobre la fe. Y el pastor nos estuvo hablando, no sé si recuerdan ustedes, acerca de la fe, de esas batallas que son libradas, que son cambiadas en bendición por la fe que Dios pone en nosotros. Y el versículo 1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. El versículo 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve hoy en día fue hecho de lo que no se veía. No sé qué les pasa en su interior cuando leen esto. Yo me asombro totalmente porque dice que todo el universo, que todo lo que ha sido creado, que los científicos hoy en día han descubierto, fue hecho por aquello que no se veía. Y es interesantísimo porque en la fe hay encerrado un secreto, que es que cuando oímos la palabra, con fe, la palabra de Dios, hace crecer nuestra fe y empezamos a ver también. Porque en el versículo 2 dice, porque por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y qué bonito, qué lindo es poder tener un buen testimonio. ¿Cuántos les gustaría poder tener un buen testimonio? Yo creo que a veces nos cuesta, pero hoy el Señor, por eso nos habla más de la fe, para que ese testimonio sea mejor. Qué lindo que a nosotros nos conozcan como, él es aquel que va a la iglesia, es un creyente, está cambiando, lo veo diferente. Eso es bueno, amén. Es bueno, pero no es solo para eso la fe. Y es interesante porque el título de lo que vamos a compartir hoy juntos es oír y ver. Y es interesante porque nosotros, por la fe, podemos llegar a ver, como el universo hoy en día se puede ver. Pero antes de la fe, tiene que haber un oír. Es como que la fe estaría entre el oír y el ver. Porque podemos ver mediante la fe, pero ¿qué estamos escuchando? ¿Qué estamos oyendo? Esa es mi pregunta. La fe sirve para llegar a ver. Y lo que hoy quiero compartirles en algunas partes de la palabra nos va a invitar a poder tomar decisiones firmes de decir, voy a hacer un compromiso con el Señor, de aumentar mi compromiso mediante la fe para poder llegar a ver cosas que quizás en otro tiempo no las pude ver realizadas en mi vida. Es algo interesante y es algo que me llena de alegría estos últimos 2 meses del año. Diciembre en particular es un mes en el cual veo cosas de parte de Dios, buenas para mi vida. Y eso le transmito a ustedes, que diciembre sea un mes de súper bendición para ustedes, que puedan ver, si hoy el Señor nos aumenta la fe, cosas que hermano, hermana amada, hace tiempo anhelamos ver y no las podemos llegar a ver. Quizás necesitas liberación, quizás necesitas gozo. No sé, hermano, lo que necesitas, lo que le estás pidiendo al Señor, pero en diciembre yo creo que es un mes de bendición. Para las tinieblas es un mes complicado en el cual hay mucho movimiento. Hay mucho movimiento, hay fiestas que no se deben festejar, hay engaño, pero para el pueblo del Señor, hermano, cuando termina algo es de mucha más bendición que cuando empieza, amén. Y el año de la recuperación todavía no terminó. Yo creo que se viene lo mejor para el último tiempo de este año. Lo creo con todo mi corazón. Pero ahí lo tengo chiquito, la recuperación, si lo podemos poner ahí grande cuando puedas. La recuperación hay que verla. A ver, yo les hablo y les digo recuperación. Y ahí estamos viendo la foto de recuperación. No he dicho ningún misterio, ¿no? Pero en lo espiritual, en el día a día en nosotros, oímos de recuperación. ¿Estamos viendo recuperación en nuestra vida? Amén. Gloria a Dios. Y si hay cosas que todavía no has visto, hay que aumentar la fe. Porque el universo fue hecho de lo que no se veía.
algo interesante, y dije que el Señor me ha confirmado esta palabra, porque una persona, él estaba el día martes ahí en la batería, y vi a una persona que antes no se congregaba, que había dejado los caminos del Señor, y cuando lo vi dije, wow, estoy viendo algo que por la fe fue pronunciado en oración o en palabras que se han declarado. Y hermano, yo dije, uy, ¿cómo está vestido este? No voy a decir si es hombre o mujer, no voy a decir. Pero lo vi, la vi, no voy a decir, vestida de otra manera, no voy a decir quién. Y hoy está igual en esta reunión, está igual que el martes. Y cuando lo vi dijo, estoy viendo algo que por la fe en un momento se habló y hoy lo estamos viendo. Hermano, hermana amada, ¿cuántos tenemos en el corazón a alguien que hoy no vemos acá? Hay que empezar a oír y decir, el Señor puede traerlo, el Señor puede traerla. Lo vamos a ver en este lugar, levantando manos a los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Vivimos por fe, hermanos amados. Algo interesante que vamos a ver un poquito más avanzando en Hebreos 11:3. En Dios habla hoy, me gustaría que repasemos este versículo. En esta versión es muy, muy linda. Por la fe sabemos que Dios formó los mundos mediante su palabra, de modo que lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse. Y es increíble porque nosotros necesitamos ver. El ser humano, aquello que no ve, le cuesta. Pero uno dice, he leído frases en las redes sociales que dice creer para ver. De hecho, en una película que me encanta de dibujitos, que es argentina, el papá había un metegol y en un momento en la final el papá los veía que los metegol se movían los jugadores. ¿Quién la vio esa película en este lugar? Buenísimo. Y él le dice a su hijo, creer para ver. Después pasa que el nene empieza a creer y los ve que tenían vida. O sea, no tenían vida, pero el mensaje ese de la película, que está re buena. Pero creer, si no oímos antes la palabra de Dios, es imposible. Porque la vida no es una ficción, ¿amén? Mateo 5:18, en la TLA vamos a leer este versículo, por favor. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús estaba en la tierra, a veces el Señor empezaba a pronunciar palabras y decían, pero esto como que me suena raro, decían aquellos que sabían, los doctos en la Biblia. Y es interesante que Jesús dijo estas palabras que me llaman poderosamente la atención. Yo les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, aquello que fue hecho de lo que no se veía, ni siquiera un punto o una coma se quitará de la ley, hasta que todo se cumpla. Entonces el Señor dice, mientras exista el cielo y la tierra, todo lo de la ley se va a cumplir. Porque ¿cuántos saben? Acá estaba hablando sobre la ley que Dios le dio a Moisés para su pueblo. Y acá los escribas, aquellos que eran doctos, le decían, como que vos no estás cumpliendo mucho la palabra del Señor. Y el Señor le dice, no, yo vine para que la palabra se pueda llegar a cumplir. La Biblia dice, y hay algo que siempre tengo en mi corazón, que si fuera por la ley, ni ustedes ni yo nos podríamos salvar. Porque es totalmente imposible que podamos llegar a cumplir toda la ley. Necesitábamos de Jesús. Jesús les estaba diciendo de alguna manera, vengo a la tierra para que se empiece a ver la ley. La ley estaba escrita, la ley era oída. Y el Señor dijo, yo vengo para que se empiece a cumplir, para que se empiece a ver la ley. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces nosotros escuchamos la palabra, oímos la palabra con fe y después, gracias a la misericordia y a su Espíritu Santo, empezamos a ir por el camino que la palabra, que el consejo de Dios nos da. ¿Eso qué quiere decir? Que se está viendo algo que se escuchó. Y eso es buenísimo, y eso les decía Jesús. Ellos no podían entender que el Señor era la imagen visible de ese Dios invisible. La palabra, la ley de Dios es algo que era escrito. Y la palabra dice en Juan capítulo 1 que el verbo, ¿qué se hizo? Se hizo carne, dice, y habitó entre nosotros. Y algunos hermanos amados, como estas personas que siempre lo juzgaban al Señor, no podían ver que Jesús vino para que se viera el cumplimiento de la ley.
Porque la ley no solo era para oírse, sino para que se cumpla. Y sin Jesús no podíamos ver el cumplimiento de la ley. Incluso el Señor dice, yo vengo para que se cumpla. Y es interesante que les deja remarcado este versículo. Ahora vamos a ver un poquitito porque quiero avanzar con el tiempo. Quiero ser escueto, pero poder dejar en nuestros corazones el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. Porque la ley fue creada para salvación y para perfección. Uno dice, cuando le hablan de ley, dice, no, antigüedad. No, la ley es buena. La ley el Señor la creó para que el pueblo tenga una vida recta, para que el pueblo de Dios deje las cosas del pasado, las cosas de Egipto y comience un nuevo tiempo. Ahora, el pueblo en la antigüedad, en la ley, necesitaba del complemento, necesitaba de Jesús, necesitábamos de la gracia de ellos y nosotros, hermanos amados. Pero no podemos decir que la ley era mala, porque la ley es parte de la Biblia. Muchos hermanos o muchos predicadores no van al Antiguo Testamento, no van a los primeros libros y hay una riqueza enorme. ¿Por qué? Porque incluso en esos pasajes bíblicos vemos que Jesús fue la imagen caminando del cumplimiento de todas esas cosas. El pastor dice algo que está en mi corazón y yo creo que en el de todos ustedes, que la ley no pasó. La ley de alguna manera quedó, podríamos decirle, como el segundo complemento porque hoy estamos en la gracia, pero los principios de la ley están vigentes para cada uno de nosotros. Entonces es interesante no desechar, porque el Señor mismo no lo desechó. Pero aquello que se oía en la antigüedad, Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Señor, vino a que se vea lo que se oía. Y Él es el autor de la fe. Dice que es el autor y el consumador. ¿Eso qué quiere decir? Yo creo algo y cuando lo consume, chao, desaparece. Entonces la fe tiene un tiempo. La fe va a desaparecer. ¿Por qué va a desaparecer? Porque ¿la fe qué es? Repasemos, Hebreos 11. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero un día vamos a ver. Pero un día esa certeza de lo que esperamos va a ser tan tangente para nosotros. Hay algo que siempre, cuando leo la Biblia, y hay cosas que vemos en la Biblia que todavía no vemos. Porque no vemos aquello que dice en Judas, si no me equivoco, que dice, aquí veo al Señor descender con millares de ángeles. Y es interesante la visión que tiene de que el Señor en ese regreso no vuelve solo. ¿Eso de qué habla? De que la iglesia de nosotros vamos a ser arrebatados con el Señor, con todos aquellos que hoy están durmiendo, esperando ese momento, pero son primicias, y un día vamos a volver. Es algo que hoy en día no lo vemos, pero lo vamos a ver. ¿Cuántos creen que lo vamos a ver? Porque nosotros no vivimos por lo que solamente vemos hoy, sino que lo que oímos le ponemos fe y sabemos que lo vamos a ver. Así como el pastor nos compartía, si no me equivoco, el jueves, acerca de la transfiguración, el martes, si no me equivoco. ¿Eso qué quiere decir? Que los discípulos vieron a Moisés y a Elías. Ellos habían oído de ellos, pero ahí los estaban viendo. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros, hermano, hermana amada, no solamente tenemos esto, ustedes tienen ahí su Biblia, tenemos ahí la Biblia como un libro que tiene historias o tiene relatos. No, oímos lo que vamos a ver. Y hay cosas que todavía no vemos, pero las vamos a ver. ¿Amén? Muchas personas se frustran en el caminar porque no llegan a ver. Porque oímos, pero ¿será que falta entre ese medio de esas dos palabritas la fe? Porque la fe viene, ¿por qué? Por el oír, y el oír la palabra. Entonces, ¿qué estamos oyendo? Estamos viendo todo el día el pollo viñolo con mis amigos. Un ratito hay que verlo, está buenísimo. Pero no siempre hay que oír la palabra de Dios. Tomate tu tiempo en tu casa, escuchá una prédica. Tenemos YouTube, tenemos Facebook, tenemos Instagram. Tenemos de todo en la iglesia. Repasemos, oigamos la palabra, hermano. Y qué lindo es cuando se empieza a ver, ¿no? Así como les decía, cuando empezamos a ver que la palabra no es solo letras, sino que pasa algo en la gente, que pasa algo en nosotros. Nosotros no somos los mismos que hace un tiempo atrás. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que se oyó con fe se está cumpliendo.
Segunda de Corintios 5:7. Algo interesante es que no todo se ve al instante en Dios. Dice el versículo en la Biblia de las Américas: porque por fe andamos, no por vista. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Este es nuestro caminar, hermano. Nosotros por fe andamos, no por vista. Algo que les cuento, hoy forzosamente tuve que estar en la costa. Me encanta ir a la costa, pero hoy fue forzosamente que tuve que estar ahí un par de horas. Y recordé algo que me pasó cuando era de la edad acá de los chicos, como Juan, 11, 10 años, quizás un poquito menos. Estábamos con mis papás, me acuerdo que teníamos un 504, y el 504 a mí era chico, me encantaba ponerme en el asiento de atrás y mirar para atrás en el vidrio. Tiene un vidrio hermoso el 504, autazo. Y fuimos a hacer, en aquella época, nuestros pastores, el Señor les guiaba para que oren en diferentes lugares de Mar del Plata. De alguna manera entendemos que cuando oramos se abren caminos, cosas que no vemos con los ojos naturales pasan. Y recuerdo que era la tardecita, había poca gente en la costa y ellos estaban los dos parados, mirando hacia el mar y orando. Y yo era chico y hice lo que me gustaba hacer, me puse en el 504 a mirarlos. Y es interesante porque yo estaba viendo con mis ojos y de repente cambió. Es como que, ¿vieron cuando están en su casa y tienen la luz apagada y se prende la luz y se ve algo que antes no se veía? Bueno, así pude ver. Ahí estaban nuestros dos pastores parados. A su alrededor había todo una señal de color dorado alrededor de ellos, como una señal de fuego, algo que resplandecía. Y atrás de ellos había un ángel que no estaba parado como yo, estaba a esta altura. Un ángel que los estaba mirando, estaba escribiendo y sonreía de alegría. Estaba de alguna manera contento por lo que veía. Y en presencia de Dios, que no miento, de verdad que no miento. Estaban ellos, estaba el ángel, estaba alrededor esa cobertura, ellos orando. Y ustedes vieron que Mar del Plata tenemos acá en la costa, alrededor de casi toda la costa, ese paredoncito de piedras que vemos siempre. Bueno, del paredón hacia abajo habían ángeles que estaban bajando, haciendo una batalla increíble. El ángel que estaba en pie no tenía alas, pero estos ángeles sí. Y del mar, de las profundidades de ahí del mar, subían una cantidad de demonios increíble. ¿Vieron cuando vemos las películas que se desata esa confrontación, que uno van todos corriendo y estás esperando para que y decís, wow? Bueno, esto pasaba así. Era una confrontación tremenda. Y fueron por algunos segundos y de alguna manera se volvió la luz a como estaba antes. Entonces yo en lo particular no puedo decir que el mundo espiritual es mentira, porque he visto. No sé si ustedes han visto algo del mundo espiritual, pero no hace falta verlo todos los días. Esto yo lo estoy contando, fue hace muchos años. Pero eso me basta para decir y para con todo mi corazón entender de que hay algo que no se ve pero es verdad. De que hay un mundo invisible que es visible cuando Dios quiere que se abra nuestros ojos espirituales. Pero nosotros andamos por fe y no por vista. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que estás en la costa ves ángeles, que cuando estás en este momento veo millares de ángeles a mi alrededor, que soy un siervo. No, ahora no estoy viendo ningún ángel, pero tengo fe en Dios. ¿Y ustedes tienen fe? Amén. Entonces quiere decir que hay ángeles en este lugar, que quizás no los vemos, pero están. Amén. Porque el Señor es real. Gloria a Dios. Amén. Hay ángeles, hermano. Gloria sea a nuestro Señor. Hay tantos ángeles, tantas cosas que nosotros quizás vamos caminando, manejando y vamos preocupados en el día a día y, hermano, anhelamos con todo nuestro corazón que el Señor abra nuestros ojos. Amén. ¿Cuántos anhelan eso? Yo hace un tiempito que no veo cosas en lo espiritual que uno diga como esto que vi. Me pasó en varias oportunidades. ¿Y por qué no en el año de la recuperación? En lo particular yo pedirle, Señor, me gustaría, es un deseo que me abras los ojos para ver lo que está pasando. Amén. Amén. Que sea el amén de todos, hermanos. Pero no siempre es instantáneo. A veces uno dice, me hago un puré y lleva un trabajo, hermano. Hay que pelar las papas, hay que cortarlas. ¿Cuántos son expertos en puré? Gloria a Dios, somos dos. Es lo único. Pero ¿qué nos gusta a nosotros? El puré instantáneo.
Abrimos, tac, tac, a comer. Todo rápido. Incluso vemos en Volver al Futuro, una película muy conocida, cuando hacían la pizza en el futuro, en el año 2015, ese era su futuro. ¿Qué hacían? Hidrataban la pizza, decían. Metían la pizza adentro, la pizza era así. La ponían dentro del microondas, tac, se hacía una pizza grande. Eso es la humanidad del siglo XXI. Instantáneo. Todo ya. Yo quiero que esto suene. Y toco, y toco. ¿Y por qué no anda? ¿Y por qué no anda? A veces me pasa en el trabajo, ¿no? Que trabajamos todos con cosas electrónicas y hay algo que no anda. ¿Y por qué no anda? ¿Y por qué? Vení. Y ya se empieza... ¿Por qué? Porque el ser humano quiere todo ya. Y a veces esto, para que ande, tiene que estar conectado allá. Y si eso no anda, hay que esperar al técnico que vea lo de la luz. Y nosotros somos gente que, incluso siendo cristianos, a veces nos falta paciencia. Nos falta esa fe y queremos todo ya y queremos ver todo ya. A ver, mes 11, ¿qué fecha es 25? Se pasó el año volando. ¿Y esto que yo anhelaba, dónde está Dios? No está. Yo que quería esto y no lo tengo. ¿Será que nosotros tenemos que aprender paciencia y fe? Yo lo digo por mí porque no me gusta hablar de nadie. Y amén, en lo particular. Necesitamos tener fe. Abraham era alguien que era grande. Dice que a los 75 años recibió la promesa de que iba a tener un hijo. A los 75 años. No sé a qué edad se habrá casado con Sara, pero pongámosle 40 años que se habrá casado. Se casaban antes igual, ¿no? 20 años. De 20 a 75, ¿cuántos años de casados llevaban aproximadamente? Pongamos. 55 años. En 55 años querían tener un hijo, podríamos pensar, y no podían. Y qué lindo aquellos que pueden tener un hijo, pero a veces no pensamos en los que no pueden. A los 75 años reciben la promesa. Abraham lo creyó. Sara, ¿qué hizo Sara? Se rió. Pero a los 100 años tuvo a Isaac. Y uno lo dice rápido, 75, 100 años, amén y amén. 25 años esperaron. O sea, en el siglo XXI, 25 años, ¿cuánto es 25 años? Esto, que se entienda bien, no vamos a hacer acciones cada 25 años en nuestra vida. Porque acá, estos siervos del Señor tenían muchos más años de vida. Nosotros tenemos 70, 80, un poco más, los más robustos. Entonces, si vas a tomar decisiones cada 25 años, se te va a ir la vida en 3 decisiones, 4 decisiones, ¿ok? Pero vemos que es un ejemplo de paciencia. Si el Señor te prometió algo, si lo viste que viene de Dios y es con fe, lo vas a ver. No te puedo decir en qué tiempo, me encantaría. Solo te puedo decir que hay que pedirle al Señor fe, al autor de la fe. Y Abraham era alguien que es conocido por su fe, pero es alguien que tuvo que pasarlas. Tuvo que tener fe, tuvo que tener confianza. Y en Génesis 21:6, en Dios habla hoy, vemos que Sara en ese momento se rió. Y el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara? Ella lo negó, como a veces nosotros también negamos. Pero miren qué tremendo, porque si vemos, estaría bueno que después en su casa puedan leerlos cuando Abraham recibió la promesa. Si no me equivoco está Génesis 18, 19, por esos capítulos. Y vemos que en el 21 ya pasaron estos 25 años. Abraham tenía 100 años cuando Isaac nació. Entonces Sara pensó, Dios me ha hecho reír. Y todos los que sepan que he tenido un hijo, se reirán conmigo. ¿Por qué? Porque Sara había pasado mucho tiempo en su vida y ella no creía que podía llegar a ver lo que oía de parte de Dios. Y eso nos puede llegar a pasar a nosotros. El hecho de que pasan los años, pasan los meses, oímos algo que Dios nos dijo y empezamos a tener incredulidad. Y eso comienza con una gotita de incredulidad. Y va creciendo como todo lo del enemigo. Comienza de a poquito y va creciendo. Y después llegamos a ser gente que hasta diga, no, ya está, yo ya perdí el deleite. Con mi marido hemos perdido el deleite, estamos grandes, dijo Sara. No, el Señor cumple y se ve lo que Él promete. Eso tenemos que asegurarnos de que sea el Señor el que nos haya dicho. Muchas veces nos podemos llegar a confundir, y me ha pasado en el hecho de decir, Dios quiere que ponga esta ficha acá y lo voy a hacer. Y a veces el Señor
no nos dijo que hay que poner la ficha ahí. Y nosotros decimos, no, Dios me dijo. A ver, ¿cómo nos aseguramos que Dios nos dijo? Alguien que dice mucho, Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo, tendremos que decir más, leí en la palabra esto, Dios me habló por la palabra, hay algo en la palabra. Porque si nosotros estamos todo el tiempo, yo admiro a esas personas y digo, wow, qué lindo es poder que Dios te hable todo el tiempo, pero vemos que antes no era tan así. Dios nos habla, Dios nos da promesas, pero si Dios te habla y nunca pasa nada, quiere decir que no nos está hablando el Señor, que son nuestras emociones. Y nosotros entendemos que si Dios nos dice que esta ficha va acá, vamos a poner la ficha ahí y el equipo va a sonar perfecto. Y si el Señor no nos dice, lo vamos a hacer, y va a ser como el pueblo de Israel, que cavaban cisternas rotas, que no retenían el agua. ¿Por qué? Porque han dejado las palabras de nuestro Señor. ¿Qué dijimos? Avancemos porque se me va el tiempo y quiero llegar al punto central de la palabra. Jesús vino a la tierra y ¿qué les dijo a aquellos que lo confrontaban? Mientras exista el cielo y la tierra, cada tilde, cada punto de la palabra de la ley se va a cumplir. Él era el cumplimiento y gracias a Él puede seguir cumpliéndose la ley con el complemento de la gracia. Pero veamos algo interesante. Lucas 22, 66. En el contexto bíblico, a nuestro Señor Jesucristo lo toman porque Judas lo entrega y empieza el proceso de la crucifixión. Pero en Lucas 22, 66, antes de que Jesús lo condenen hacia la cruz, pasó por 4 etapas, pasó por 4 lugares, pasó por 4 momentos, que son de alguna manera un mensaje claro de lo que vamos a ver en un ratito. Jesús ante la Junta Suprema. En la Reina Valera de 1960, si podemos leer, Dios quiere que tenga títulos, sí, tiene títulos, buenísimo, porque vamos a leer solamente los títulos y algún versículo. Jesús ante el concilio. La primera etapa de nuestro Señor Jesucristo, cuando lo toman, lo llevan ¿hacia dónde? Hacia el concilio. Ahí se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas. Era gente que estaba en autoridad. Eran gente que dentro del pueblo tenían autoridad, tenían un peso, y ahí los llevaron al Señor. Punto 1. Vayamos a Lucas 23. Por favor, un capítulo más. Lucas 22, Lucas 23. Jesús ante Pilato. Segunda etapa, segunda faceta, segundo momento de Jesús. Jesús ante el concilio, Jesús ante Pilato. 23, 6. Si ustedes tienen su Biblia Reina Valera o su Biblia, van a ir viendo que es uno tras otro. Amén. Para ir corroborando. Jesús ante el concilio, Jesús ante Pilato, Jesús ante Herodes. Pasó por estas 3 etapas. Ninguno de los 3 podían encontrar falta en él. Le preguntaban, le decían, a ver, ¿por qué estás acá? Que no podían encontrar falta. Herodes lo buscó, hasta dijo, este hombre la verdad que no estaba bien, no le encuentro nada malo. ¿Qué hizo? Se lo devolvió a Pilato. Vayamos a el 23, 13. Jesús es sentenciado a muerte. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes y a los gobernadores y al pueblo, bajemos un poquito más, les dijo, me habéis presentado a este hombre como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo, delante de vosotros, ¿qué dijo? ¿Cuál fue la sentencia de cuando fue concilio, Pilato, Herodes, vuelve a Pilato y ahí es la sentencia definitiva? No he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Entonces, ¿qué estaban diciendo? Bueno, ¿quieren condenar? Es inocente. Es inocente. Y ahí Pilato dice, y ni aún Herodes, porque os remitía a él. Es como que ellos no sabían, pero estaban cumpliendo lo que dice la palabra sin saberlo. A ver, ¿por qué estaban cumpliendo lo que dice la palabra? Ahora lo vamos a ver. Pero ¿por cuántas etapas, por cuántos momentos pasó Jesús antes de la crucifixión? Por 4. Dijimos que la Biblia, que el Señor vino a la tierra para que se empiece a ver aquello que se oía en el Antiguo Testamento.
De hecho, si empezamos a indagar, y no lo voy a hacer por cuestiones del tiempo, pero vemos un ejemplo súper conocido, Isaías 53. ¿De quién habla Isaías 53? Habla de nuestro Señor Jesucristo. Habla sobre esos dolores que tuvo que pasar. Algo que el otro día he hablado con Isa cuando volvíamos de Despertando Valientes, que gracias al Señor, el Señor forma equipos y nos vamos hablando cuando termina el programa y nos vamos bendiciendo. Y veníamos hablando acerca de la gracia. Y decíamos, hay algo interesante en los antiguos, porque dice que los antiguos indagaron minuciosamente, dice la Biblia, acerca de nuestra salvación. ¿Qué quiere decir? Que ellos tenían la ley, tenían el Antiguo Testamento, y leían Isaías. Y leían Isaías y decían, acá va a pasar algo. Y empezaban a leer la Biblia. Les doy el ejemplo de Isaías, que es el más conocido. Acá viene algo nuevo, aquí hago algo nuevo, dice Isaías también. Entonces, hermanos, dice que ellos, de alguna manera, yo lo veo plasmado en la Biblia, de que empezaban a percibir un olor a un tiempo nuevo que venía. Y era la gracia. Veían que el espíritu de Elías en Malaquías iba a venir. Y después vemos que Juan el Bautista vino con el poder y la unción de Elías. Entonces ellos indagaron minuciosamente porque veían que se venía la gracia, lo percibían, porque eran siervos de Dios de verdad, no estaban jugando. Ellos profetizaban, aunque parezca una locura lo que estaban diciendo. Hoy cotejamos Antiguo y Nuevo Testamento y decimos, wow. Pero en aquella época podía parecer una locura, pero era el sentir que Dios les daba. Entonces, pasó por 4 etapas nuestro Señor. El Señor vino a que se vea aquello que se había oído en la antigüedad. Éxodo 12:3, nueva traducción viviente. El pueblo del Señor estaba a punto de poder ser libre de Egipto. Y el Señor les dice, bueno, ok, antes de esto vamos a compartir la Pascua. Ustedes saben que la Santa Cena, ¿qué dice la Biblia en el Nuevo Testamento? Que nuestro Señor Jesucristo es la Pascua. La Pascua era para santificación del pueblo. Y miren lo que les dijo Dios. Anuncien a toda la comunidad. Yo lo tengo en nueva traducción viviente. Buenísimo, gracias. Anuncien a toda la comunidad de Israel que el 10º día de este mes, cada familia debe seleccionar un cordero o un cabrito para hacer un sacrificio. Un animal por cada casa. Habla que si la familia es grande, que se junten. Pero ¿en qué día del mes tenían que hacerlo? Ayúdenme, que no llego a mirar acá. En el 10º día. Vamos a leer un poquito más abajo. Si una familia es demasiado pequeña para comer el animal entero, lo compartirá con una familia vecina. Versículo 5. El animal seleccionado deberá ser un macho de oveja o de cabra de 1 año y que no tenga ningún defecto. Tenía que pasar por revisión que no tenga ningún defecto. Como con el auto, hermano, cuando pasamos la BTV sin nada de observaciones. ¡Wow! Seremos como los que sueñan. Bueno, un poquito más. Miren lo que dice. Entonces, toda la asamblea de la comunidad de Israel matará su cordero o cabrito al anochecer. Pero ¿cuándo lo tenían que hacer? Cuiden bien al animal seleccionado hasta la tarde del día 14. Del 10 al 14, ¿cuántos días hay? 4 días. Entonces el Señor empezaba a pasar por 4 instancias, por 4 inspecciones. Y vemos que el cabrito, el cordero, tenía que pasar por 4 días de inspección, donde se lo miraba, se lo cuidaba, se decía, a ver, a ver, vamos a mirarle si está bien, a ver si al otro día cómo se levanta, porque capaz que hoy está bien y mañana se levanta y no sirve. El Señor, ¿qué estaba haciendo? Estaba mostrando lo que en la antigüedad ellos, como judíos, como pueblo de Dios, habían oído. Entonces, hermanos, hermanas amadas, el Señor en este momento, y lo hablaba con el pastor, en este momento el Señor estaba en esa ley porque todavía la gracia no se había desatado, no había resucitado. Y el Señor estaba cumpliendo, se estaba haciendo visible lo que habían oído. Porque es interesante que todos en el pueblo de Israel debían, en esta Pascua, ¿esto cuándo fue? Éxodo. ¿Y lo de Jesús cuándo fue? Muchísimos años después. Entonces Jesús, Él estaba cumpliendo esto. Y algo interesante en el 14,
un poquito más abajo, que me llamó poderosamente la atención, 12:14. Miren lo que dice. Este será un día, ¿para qué? Para recordar. ¿Qué dijo el Señor acerca de la Santa Cena? Haced esto en memoria de mí. Entonces vemos que el Señor, hermano, hay muchos del pueblo de Israel que tenían un velo, que no podían ver lo que estaba haciendo. Y si nos ponemos a indagar en la palabra del Señor, podemos llegar a la conclusión y podemos indagar con el Espíritu Santo y ver que si Jesús iba por acá, era porque se tenía que cumplir algo de la ley. Y era porque estaba preparando un camino para la gracia. Todo lo que hizo el Señor tiene un porqué. Pero quería dejar esto marcado para que veamos que nuestro Señor Jesucristo es aquel que en Jesús se hace invisible las cosas que se han oído en otros tiempos. Si estás en el Señor, hermano, si estás creyendo en Cristo, si estás en su doctrina, si estás buscándole al Señor, aunque todavía no seas perfecto, pero estás procurando y estás buscando el camino que hizo nuestro Señor Jesucristo, el hecho de cómo hizo el Señor, puso su rostro como para ir a Jerusalén, vamos a empezar a ver cosas que oímos. ¿Cuánto dicen amén? Pero a veces en nuestra vida lo que vemos son problemas, lo que vemos son dificultades, lo que vemos es que nos pasa esto, que nos pasa lo otro. Y hermano, a veces uno se pone a ver la semana y uno dice, ¿cuántas cosas buenas pasaron? ¿Y cuántas malas? Uy, Señor, y a ver, ¿eso qué quiere decir? Que o no estamos viendo que quizás en las cosas que para nosotros son malas, Dios está haciendo algo bueno, está produciendo algo bueno en nosotros. Muchas veces nosotros tenemos nuestra visión, nuestros pensamientos equivocados, porque decimos todo lo que me pasó es malo, todo lo que me pasa es malo, mirá, pinché la goma, mirá, fui allá y llevé 15 pesos y el pan estaba a 20, re barato igual, ¿no? Llevé 100 y el pan estaba a 120 y me pasó esto y me pasó lo otro. Y no empezamos a ver que todo lo que nos pasa, hermano, es para que nosotros empecemos a ver lo que oímos. Porque venimos a la iglesia y el pastor Enrico nos habla de que hay que tener fe. Nos habla de que hay batallas que pueden ser cambiadas mediante la fe. Y cuando estamos en la batalla, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Oír, tener fe y vamos a ver la victoria. ¿Amén? Salmos 25:19 en Biblia de las Américas. Me tengo que apurar. Miren lo que dice. Mira, mis enemigos, que son muchos, y con odio violento me detestan. El salmista le hablaba al Señor, es como que de alguna manera le decía, mirá, Señor, lo que me está pasando. Como si el Señor no estuviera viendo. Como si el Señor en la prueba no nos está mirando. Ustedes fueron al cole, yo fui al cole, cada uno de nosotros fue a la escuela. No sé cuántos años, pero fuimos. En la prueba, ¿qué hace el maestro? Está cantando, No, ¿qué hace? Mira. Y es como que, como decía en el Chavo, ¿no? Mírelo, decía. Sí lo estaban mirando, así es Dios con nosotros. Y a veces nosotros decimos, mira a nuestros enemigos, Señor, mira lo que me está pasando. Y el Señor cuando nos ve así, ¿qué le dijo a Jeremías? Cuando Jeremías le dijo, acuérdate de mí, mirá a todos mis enemigos. ¿Qué es lo que le dijo el Señor? ¿Qué es lo primero que le dijo el Señor? Jeremías, si te convirtieres, serás como mi boca. Si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, le dijo el Señor. A veces yo lo veo a mi sobrino que se tropieza y uno lo ve que no es algo que, wow, se abrió la pierna, pero él hace así y te dice, acá, me lastimé acá. Y es una ternura, hoy es hermoso, ¿no? Pero a veces nosotros en el Señor decimos, Señor, mirá lo que me pasó. Mirá, me pasó esto hoy. El Señor te estaba mirando. Pero el Señor a veces nos mete y nos pone en lugares, en situaciones donde parece que está todo cerrado, donde parece que está todo mal, donde parece que no se ve nada bueno. Ahí el Señor nos dice, oír con fe y vas a ver. Pero a veces queremos ver y lo de atrás. Josué 6:1, Reina Valera 1960. El otro día cuando Matías compartía la palabra, ¿cuántos de cada mensaje agarran algo, espigan algo? ¿Qué le dijeron a Ruth? No espigues en otros campos, le dijeron. En tu casa hay para espigar, en tu casa hay para tomar cosas.
Y él habló sobre esto, habló sobre el shofar. Y habló sobre Jericó. Y dice en el 1, ahora Jericó estaba cerrada, estaba tutumá, le diría, bien cerrada. A causa de los hijos de Israel, nadie entraba y nadie salía. Mas Jehová dijo a Josué, él escuchó, Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Algo le dijo el Señor. Él recibió una palabra de Dios y dijo que le dijo Josué nada más. A ver, ¿por qué se lo dijo José? ¿Se pusieron a pensar? Podemos decir sí, porque él era el líder de ese lugar. Yo creo con todo mi corazón que se lo dijo porque él tenía y había agarrado lo de Moisés. La unción de Moisés, las palabras de Moisés. Josué era alguien que leía la Biblia. Josué era alguien que escudriñaba, que no se apartaba de la Biblia. A esos Dios les habla. A esos Dios les habla de verdad. En el versículo 4... miren lo que dice, y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero y el shofar delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas. Versículo 5, y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a una voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Si a ustedes, hermanos, les dicen esto ahora, si les dicen, vamos a la cuenta de 3 gritar y ese vidrio va a explotar. Si se lo digo yo, ¿me va a creer? Sean sinceros. No, porque podemos gritar como locos. En esta película, en la película esta que estuve viendo de Metegol, había una puerta que estaba totalmente cerrada. Y uno de estos jugadorcitos de fútbol dijo, yo la abro. Dijo, fue, ¡pah! Y se golpeó. Y dijo, no, bueno, vamos todos juntos y se va a abrir. Fueron todos juntos y no se abrió, porque nadie le mandó a hacer eso. Pero acá sí lo había mandado Dios. Y Josué, ¿qué hizo? Oyó con fe. Yo creo que se cayeron los muros de Jericó porque primeramente había uno que oyó a Dios con fe y lo transmitió. Cuando uno transmite la palabra con fe, ahí la palabra toma vida, hermano, porque podemos poner a un doctor, a un teólogo, a un filósofo que lea el libro de Josué, que lea Apocalipsis, que lea Tesalonicenses 4:17 y nos va a hablar, pero si no es con fe, si no es creyéndolo, no tiene poder, porque solamente la Biblia es un complemento, letra y poder, si no es letra nada más. Vamos a avanzar. Versículo 10, Josué creyó y lo transmitió. Y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros, miren qué interesante es esto, no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga gritad, entonces gritaréis. Hasta el día que Dios les dé victoria, ahí tenían que gritar. Antes, ¿qué le dice? Vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz. Shut up, les dijo. Porque a veces cuando vemos que está todo mal, que está cerrada Jericó, que le decimos al Señor, mirá, ¿eso qué es? Ellos le podrían haber dicho, Señor, mirá, como si Dios no lo hubiera visto. Entonces, ¿qué es lo que anhelo tomar para mi vida primero y para todos también? Cuando veamos que está todo cerrado, cuando veamos que está todo medio, mal, y el Señor nos da una palabra, hasta el día de ese cumplimiento, tengamos cuidado con lo que decimos. ¿Qué le pasó a Zacarías cuando recibió la promesa? El ángel Gabriel se presentó delante de él, alguien que tenía una autoridad tremenda. ¿Y qué le dijo Zacarías? Habló. Y le dijo, ok, por haber hablado, por no haber creído, por no hacer shalab, hasta que nazca el niño no vas a poder hablar. Entonces esto es para sacerdotes, para, profetas, pastores, diáconos, maestros, hermanos, músicos. Es para todos, hermanos. Todos estamos frente a un Jericó. Y Dios nos habla, hay que huir con fe y hasta que sea el día, tener cuidado con lo que decimos. Muchas veces pecamos, ¿por qué? Porque hablamos lo que no tenemos que hablar. Pero el Señor, gracias a su misericordia, nos perdona. Amén. Amén. 20. Dice, entonces el pueblo gritó, cuando fue el momento oportuno, gritaron y los sacerdotes tocaron las bocinas y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. ¡Wow!
El pueblo subió luego a la ciudad cada uno derecho hacia adelante y la tomaron. Increíble, esto habrá sido increíble. Que todo un pueblo, que esos guerreros gritando con el sonido de los shofares, con el sonido de las trompetas, las bocinas. Yo creo que si nosotros estamos en este lugar, nosotros temblaríamos, hermano amado. Miren el poder que tiene de actuar cuando Dios dice que hay que actuar, cuando Dios dice, bueno, es ahora griten, ahora hagan guerra porque es el momento oportuno. Y si el Señor nos viene hablando de que hay batallas, de que necesitamos la fe, quiere decir que se ve que nos estamos acercando a esto. Nos estamos acercando a la victoria que Dios quiere darnos, hermano. Yo creo con todo mi corazón que el año de la recuperación es un año para recuperar fuerza, para recuperar vigor en el Señor, para recuperar ese anhelo por decir, yo voy a la batalla con el Señor. Si el Señor está conmigo, ¿quién contra mí? Tu vara y tu cayado me van a infundir aliento, aunque esté en momentos donde parece que está todo mal, ahí recupero fuerza. Y el año que viene, hermano amado, no sé lo que va a proclamarnos el Señor, pero creo con todo mi corazón que va a ser para aquellos que estén con fuerzas recuperadas. Porque en este pasaje bíblico es como que de alguna manera podían haber dicho, recupero fuerza en el Señor, gritamos con todo nuestro corazón, pero cayeron los muros y ¿qué hicieron? ¿Se cebaron unos mates? No. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron y destruyeron a filo de espada a todo lo que había en la ciudad. Entonces, Dios te da victoria, pero tenés que tener fuerza, recuperación. Hermanos amados, el año que viene va a ser un año de bendición. Yo lo creo con todo mi corazón. ¿Cuántos dicen amén? Va a haber victoria. Vamos a tener victoria. Necesitamos, hermano, tener victoria en el Señor. Es como que de alguna manera pasan los años y uno necesita tener victoria en el Señor. Hay una película que me causa mucha gracia, que eran unos luchadores y no podían ganar. Y no podían ganar, intentaban y no podían ganar. Y en un momento, uno de ellos le dice al otro, quiero ganar, le dice. ¿Qué quiere decir? Que estaba cansado de fracasar. Y a veces como creyentes, basta de fracasar como creyentes. Tenemos todo, lo compartíamos el otro día, tenemos palabra, tenemos pastor, tenemos ministerio poderoso en Dios, tenemos alabanza, tenemos gente que dedica su vida para que nosotros crezcamos en el Señor. Basta, vamos a ponernos la armadura del Señor, vamos a recuperar fuerzas, vamos a callar cuando hay que callar y cuando hay que gritar. Acá no gritó solo Josué, gritaron sacerdotes, gritó todo el pueblo. Entonces todos tenemos que estar fortalecidos. No me sirve, no creo que le sirva al Señor solo que el que está en el teclado que esté bien, o que esté en el bajo que esté bien. Le sirve que el que está atrás que esté bien, el que está allá que esté bien, que todos gritemos, que todos tengamos unción del Espíritu Santo. Porque no venimos a la iglesia a jugar, venimos porque hay batallas que pelear. Hermano, hermana amada, cuando alabamos al Señor, se mueven cosas, se mueve el poder de Dios. Hermano, hermana amada, podés ser liberado vos, puede ser liberado alguien que no está en este lugar. Cuando alabamos al Señor, pero si no lo hacemos con fe, va a ser solo música, va a ser solo cantar. Debemos ser una iglesia que mire hacia el cielo. Mateo 6:26. Ahí el Señor, me encanta en la Reina Valera 1960, cómo les habla. Y dejó plasmado un secreto que he visto. Mirad las aves del cielo. ¿Qué le dijo el Señor? Miren las aves del cielo. Primeramente, ¿dónde están las aves del cielo? Arriba, en lo alto. Que no siembran, ni ciegan, ni recogen graneros. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. Ahora les pregunto a ustedes, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Amén. Pero algo interesante, con Matías nos encanta ver las aves. Ahí las vemos. Las aves no es que andan volando y es todo felicidad. No, las aves trabajan. El Señor, ¿qué es lo que se encarga para que ellas puedan estar bendecidas? Les pone un chip de trabajo. Les pone un chip de hacer lo que Dios dice que tengamos que hacer. Si vemos las aves, no andan perdiendo tiempo. Es como que el Señor se encarga de ellas, pero se encarga de ellas con instrucción. Porque ellas están, y hacemos esto. Es como nosotros en el Señor. Si nosotros valemos mucho más que las aves, y a veces no queremos hacerle caso a lo que Dios nos dice. Y las aves son tan obedientes a lo que Dios le ha dicho cuando las ha creado, porque Dios, hermano, hasta los animales les habla. Uno dice, Hugo, ¿qué tomaste hoy a la tarde?
Díganme cómo los animales fueron al arca. Dios de alguna manera les dijo, vayan. Porque Dios es poderoso, hermano. Dios crea. Dios tiene contacto no con el humano nada más. Dios tiene contacto con sus creaciones, con sus ángeles. No sabemos cómo les habla, no sabemos en qué lenguaje. Por eso es un misterio las lenguas. No sabemos, hermano amado, pero Dios da instrucción. Y nosotros tenemos que mirar las aves. No para estar así, hermano, y todo el día así, no trabajar, no hacer nada, no consagrarse, sino para ver un ejemplo. Y decir, mira, están en las alturas, están en lo alto, tengo que imitar eso. Tengo que buscar ese Dios que da la instrucción en lo alto. Cuando el Salmo 121, todos lo conocemos. Alzaré mis ojos hacia los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Alzaré mis ojos hacia los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Viene del Señor. Pero no es que está en el monte, el Señor está sobre el monte. Es como que el Señor nos dice, miremos hacia arriba, las aves. Miremos hacia los montes. No, el monte no está acá, en la tierra. Es un mensaje que Dios nos está diciendo. Pero miren qué interesante, porque el contexto de esto, el Señor habla sobre el afán, sobre la ansiedad. Miren lo que dice. El 28. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Cuando Dios dice en el 26, mirad las aves, acá en el 29, en el 28, perdón, dice, considerad los lirios del campo. A ver, ¿qué es lo que podía haber en este contexto, en esta Biblia? El Señor dice, miren primeramente las aves, ahí está el mensaje. Pero si están afanados, si los veo que no están tan bien, cuando estén mirando hacia abajo, consideren los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, su plata, su riqueza, se pudo vestir como ellos. Lo primero que Dios nos va a decir es, ok, ¿qué quieren ser? ¿Una iglesia que mire hacia arriba? Tengo ese mensaje para ustedes. Que vean lo celestial, que oigan con fe y vean, tengo ese mensaje primero. Pero a veces hay mucha iglesia que solo se queda en considerar los lirios del campo. ¿Qué clase de iglesia nosotros somos? Hermanos, es algo que les puedo prometer porque está en la Biblia. Si nosotros miramos las aves, nada nos va a faltar en la tierra. Nada nos va a faltar. Porque el Señor dijo, buscad primeramente las cosas de arriba. Buscad primeramente el mirar hacia las aves. Si estás medio te voy a hablar, vas a considerar los lirios. También te voy a hablar porque soy bueno, es Dios. Pero hermano, aquellos que miren hacia arriba, las aves, los montes, son los que viven una vida diferente en Dios. Son los que pasan los años y crecen y están bendecidos. Y vos lo ves económicamente también y están bendecidos. Y dice, ¿por qué está bendecido económicamente también? Lo veo bien, lo veo que aunque pasa por pruebas, luchas, está fortalecido. ¿Por qué es? Porque eligió el evangelio de mirar las aves. Gloria a Dios. Una iglesia que sea transformada, que se vea cuando se oye la alabanza. Primera de Samuel 10, Biblia de las Américas. Estos puntos son claves. Hay muchas cosas que he traído, pero veo que pasa el tiempo, solo las voy a nombrar. Pero esto me gustaría leerlo. Saúl, ungido rey. Dice el versículo 5, por favor. Después llegarás a la colina de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y sucederá, prestemos atención por favor, que cuando llegues a la ciudad, allá encontrarás un grupo de profetas que descienden del lugar alto con arpa, con pandero, con flauta, con lira, delante de ellos, y estarás profetizando. Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con gran poder, profetizarás con ellos y serás cambiado en otro hombre. A ver, un grupo, un equipo de alabanza, una iglesia que alabe a Dios, que cuando se oiga, aquellas personas sean mudadas, así dice otra versión, en otra persona, sean cambiadas. Algo que me apasiona de la música es que incluso cuando entré a trabajar en mi trabajo, es un trabajo que pasamos mucha música. E incluso un día estuvimos viendo, es una radio que no es cristiana obviamente, y veíamos los inicios del rock and roll en la sociedad. Y cuando vi el video, hermano, de lo que escuchaba, cuando vi el primer video, era un grupo
El rock and roll empezó con instrumentos muy básicos, con una batería que era básica, no había estas electrónicas. Y hermano, la gente, cómo movían sus cabezas, estaban todos. Fue algo que me impactó, porque podía ver que el ritmo, la música, provocaba algo en la gente. Y era una locura. Uno ve esos videos y era una locura. Todo el desenfreno, toda la perversión que vemos en la sociedad es producida también por la música que fue contaminada. Pero hermanos, si hay un grupo, si hay un equipo de alabanza, si somos una iglesia que dice, cuando los músicos alaban a Dios suceden cosas maravillosas, ¿dice la Biblia? No, cuando la iglesia del Señor alaba a Dios. Esa canción hermosa que el otro día la cantamos. No dice cuando el del teclado manda un do, re, mi, y el del bajo suceden cosas maravillosas y se mueve el poder de Dios. En la alabanza de su pueblo. Entonces somos llamados a que haya un grupo, un equipo de alabanza que es fundamental. Es fundamental que cuando toquen los músicos se mueva el poder de Dios. Pero dice que no eran no solo músicos, sino que había gente que profetizaba, una compañía de profetas, ambiente profético. Hermano, anhelo ver eso en esta casa. Anhelo ver eso con todo mi corazón. Y lo hemos visto en algunos momentos. Pero qué lindo es que podamos decirle, Señor, estoy oyendo tu palabra hoy. Tengo fe que vamos a hacer esta clase de iglesia. Esta clase de iglesia, la iglesia de Cristo Refugio de Paz, una iglesia que cuando la gente entre sienta algo, que cuando suenen los instrumentos sientan algo, que cuando se empieza a hablar, porque la compañía de profetas habla también la palabra del Señor, que cuando se escuche la palabra profética más segura, pase algo. En mi trabajo escucho cómo se habla de política, cómo se habla de esto, cómo se habla del otro. Entro a la radio, salgo y salgo igual. Pero cuando entramos a la iglesia, escuchamos la palabra, estamos en la alabanza, salimos diferente. Y eso se tiene que ir aumentando de gloria en gloria. ¿Cuántos anhelan ser una iglesia así? Lo vamos a ver en el nombre de Jesús. Vamos a ver lo que oímos, Iglesia de Cristo. Y hemos oído ese 1 de enero del 2021 una palabra, recuperación. Pero vino en un conjunto de palabras que están en Isaías 58:8, en Reina Valera 1960. Estas palabras son para que las oigamos y para que cada uno de nosotros las creamos con todo nuestro corazón, porque el año de la recuperación está vigente. Entonces nacerá tu luz, ¿cuánto dicen amén? Como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. Vamos a la Biblia de las Américas, gracias. Despuntará como la aurora y tu recuperación brotará con rapidez. Delante de ti irá tu justicia y la gloria del Señor será tu retaguardia. Hermano, este versículo se tiene que notar en nosotros. Se tiene que notar. Si pasamos por momentos adversos, nos recuperamos con rapidez. No nos vamos a recuperar solamente en diciembre, que les dije que es un mes de bendición. Hoy a la mañana, mañana a la mañana, te puede pasar algo. Me puede pasar algo. Y el Señor, ¿qué nos dice? Te vas a recuperar con rapidez. La justicia del Señor irá delante de ti y la gloria será tu retaguardia. La retaguardia atrás, la gloria del Señor atrás, rodeándonos, cuidándonos, y la justicia del Señor abriendo camino. Camino de justicia, caminando en justicia, en bendición, y la gloria del Señor que acompañe cada paso que damos. Iglesia de Cristo, ¿cuántos lo creen? ¿Cuántos dicen, es mi año de recuperación? Es mi año de recuperación. Es mi año de recuperación. Amén. Es mi tiempo de recuperación. Gloria al Señor. Hay algunos aspectos que debemos tener cuidado. Y ya tengo que avanzar, solamente los nombro. El Señor le dijo a Moisés en una oportunidad, golpea la peña porque el pueblo tenía sed. Golpea la peña, él la golpeó, brotó agua. Perfecto. En otra oportunidad el pueblo tuvo sed. El Señor le dijo, hablale a la peña. ¿Qué hizo Moisés? ¿Se enojó? Golpeó. ¿Salió agua? Salió agua. ¿Pero qué le dijo el Señor? ¿Por cuánto no me obedeciste? Lo que te dije. Escuchaste al pueblo. Menospreciaste mi santidad, menospreciaste mis palabras. Vas a ver de lejos, pero no vas a entrar en Canaán. Entonces, hermano, hermana amada, si oímos las voces terrenales,
si oímos las voces de los problemas, las voces de las quejas, que incluso nuestra alma puede pronunciar porque estamos teniendo un alma todavía no convertida, podemos llegar a perdernos de ver grandes bendiciones y solo oír de esas bendiciones. Hermano, hermana amada, Moisés fue un siervazo del Señor. No voy a hablar mal de él porque lo admiro y lo voy a abrazar, porque lo vamos a ver. ¿Cuántos lo van a ver a Moisés conmigo? Hermano amado, hermana amada, el enemigo nos dice, vos que vas a ir al cielo, si vos sos más malo que la injusticia, vos no vas a ir al cielo. Venís a la iglesia, sí, te tomás el auto, el colectivo, vos te pensás que por eso vas. El diablo te habla, pero nosotros, hermanos amados, fuimos rescatados de tinieblas a la luz. Hermano, el Señor pagó un precio muy grande por nosotros. Cuando el pastor nos dice, cuando el enemigo te ataque, ¿qué hay que hacer? A ver si alguien recuerda lo que dice el pastor. ¿Qué hay que hacer? Hay que recordarle su futuro al enemigo. Hermano, a mí me habla el enemigo. A Hugo le habla, bájenlo. A todos nos intenta hablar y nos dice, vos no cambiás más, vos no llegás al 2023 en la iglesia, Y nosotros decimos, yo con mi fuerza no, pero oí la palabra de Dios que me dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces hay que tener la palabra del Señor. Hermano, hermana amada, el enemigo te va a hablar, el enemigo va a venir y te va a susurrar, pero si no conocemos la Biblia, si no conocemos la palabra de Dios, Lucas capítulo 4, tentación de Jesús. ¿Cómo respondía Jesús? Con la palabra. Salió de eso en Lucas un poquito más, adelantándose, y se encontró con los fariseos. ¿Y qué hizo? Abrió ahí Isaías 61. Entonces el Señor iba y la palabra del Señor era su lenguaje, era su forma de andar. Si nos ataca el enemigo y no sabemos la palabra, hermano amado, y no creemos la palabra que oímos, no va a haber poder, pero sí creemos, sí. Felicidad plena. El primero hay que tener cuidado con lo que oímos y con lo que hacemos. Nos podemos perder la felicidad plena. ¿Por qué digo esto? Con Tomás. ¿Qué le dijo el Señor a Tomás? Bienaventurados los que creyeron sin ver. La versión que les traje, una versión actual, no vamos a leerlo por cuestiones del tiempo, le dice felices. Entonces, hermano, por no querer creer sin ver, podemos perdernos esa bendición. Romanos 8, esto sí vamos a leerlo. 8:18. Dios habla hoy, por favor. Dice, considero que los sufrimientos del tiempo presente no son nada si los comparamos con la gloria que habremos de ver después. La creación espera con gran impaciencia. Miren esto, hermano, cómo lo dice esta versión. El momento en que se manifieste claramente lo que somos hijos de Dios. Porque la creación perdió su verdadera finalidad. No por su propia voluntad, sino porque Dios así lo había dispuesto. Pero le quedaba siempre la esperanza de ser liberada. Habla, hermano amado, de toda la creación, de la esclavitud y de la destrucción para alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Gloria al Señor. Sabemos que hasta ahora la creación entera se queja y sufre como una mujer con dolores de parto. Y no solo ella sufre, sino también nosotros, que ya tenemos el Espíritu como anticipo de lo que vamos a recibir. Sufrimos profundamente esperando el momento de ser adoptados como hijos de Dios, con lo cual serán liberados nuestros cuerpos. ¡Wow! Con esa esperanza hemos sido salvados, solo que esperar lo que ya se está viendo no es esperanza, hermano. Pues ¿quién espera lo que ya está viendo? Si yo veo esto, ¿para qué lo voy a esperar, hermano? Hermanos, nosotros somos hijos de Dios. Dios nos adoptó, Dios nos mete en un proceso para llegar a la estatura de un hijo, de un gibor, alguien que tenga su semejanza. Pero todavía no se manifiesta eso en nosotros. Porque me puedo vestir así con un traje y puedo andar por Mar del Plata, por la peatonal. Y puedo decir, soy hijo de Dios. Pero para el que está al lado tuyo, te va a decir, ¿y este? Y eso que Mar del Plata está lleno de delirantes en el centro. Es algo increíble. Gente que el enemigo ha tocado. Yo creo que, como dice el pastor, muchas veces los enemigos, los espíritus inmundos, buscan personas y son caminantes. Y cuando salgo del trabajo veo muchas de esas personas. Hay que orar por el centro de Mar del Plata, amén. En el centro siempre el enemigo ataca mucho más que en otros lugares. Creo que por eso el Señor nos pone en el centro, para que estemos siendo un pueblo guerrero, que diga Jehová Nisi, es mi bandera, es guerrero.
Pero nosotros, hermanos amados, todavía no se manifestó la gloria que tenemos como hijos. Tenemos el Espíritu Santo, que es el sello. Es esa esperanza que nos dice, sí, se va a hacer. Toda la creación espera el momento donde sea manifestada la gloria de los hijos de Dios. Cuando seamos todos arrebatados, siglo XXI, siglo XX, aquellos que creyeron en el Señor, cuando seamos transformados todos, porque esto habla de transformación. Y la Biblia, cuando habla de transformación unánime de todos los hijos de Dios, habla cuando todos seamos despertados, habla de arrebatamiento, habla de aquellos que murieron en Cristo serán levantados primeramente con nosotros, juntamente. ¿Eso qué quiere decir? Que ahí se mueve todos los hijos de Dios. La creación espera, los árboles, hermanos, las aves, los ángeles, los querubines, todos están esperando ese día. Entonces quiere decir que en el cielo se oye, se tiene fe, y se espera, se espera. Los ángeles están esperando también. Muchas veces decimos la paciencia, mira, Dios la dejó para nosotros los humanos. Todos tenemos paciencia, en el cielo hay paciencia, acá también. La iglesia debe ser paciente, debe esperar al Señor con paciencia. Terminamos por el principio de la palabra. Hebreos 11:13, nueva traducción viviente, habla sobre muchos héroes de la fe, hermano, hermana amada. Miren lo que dice 11:13 en nueva traducción viviente. Gloria sea nuestro Dios. Todas estas personas, léalo completo si puede, murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido, y aunque no recibieron lo prometido, ¿qué hicieron? Lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Coincidieron todos en que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. Versículo 39. Debido a su fe, todas estas personas gozaron de una buena reputación, aunque ninguno, hermano, recibió todo lo que Dios le había prometido. Abraham, me lo imagino, ¿no? Señor, mirá lo que hice y todavía no puedo recibir la completa bendición. ¡Wow! Versículo 40. Pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros. ¿Cuánto dicen gracias? De modo que ellos no llegarán a la perfección, ¿sin quién? Sin nosotros, sin el último complemento. Somos la cosecha, hermano, que va a haber. Nosotros decimos, hoy oímos tanto de la Biblia, nos están esperando ellos, hermanos, para que se vea. Somos aquellos que vamos a ser transformados, como ellos ya fueron transformados, pero ellos todavía no vieron, pero nos están esperando y somos la cosecha que verá. Somos el complemento perfecto de la creación de Dios, somos el remanente de Dios. Hermanos, somos el fruto de la gracia, vos y yo, y aquellos que desde Cristo hasta ahora han partido. Fuimos destinados para tener paciencia y saber que cuando se complete el número vamos a ver, oír con fe y ver, oír y ver. Fuimos creados, diseñados para eso. Si tenemos esa fe, el día a día, hermano amado, en la tierra, va a ser un día a día que decimos, ok, se me rompió el zapato. Bueno, hay cosas más importantes. Hermano, hermana amada, nos pasan cosas, te pasan cosas, que no sea un mundo lo que nos pasa. Esto es la verdadera bendición. El hecho que Dios nos escogió, que somos su remanente, que alguien tan grande tomó un cuerpo de hombre, murió por vos, murió por mí. Hay momentos en mi vida, hay momentos en nuestra vida donde hay que recordar lo que hizo el Señor. ¿Para qué? Para que empiece a crecer esa fe en nosotros. Creo que el amor de los primeros días tiene mucho que ver con la fe. Porque nosotros amamos, porque creemos en lo que nos oyeron, creemos en lo que nos dijeron, lo oímos. Hermano amado, hermana amada, Dios te ama. Hebreos 12, por lo tanto, ya que estamos rodeados de una enorme multitud de testigos. ¿Qué son los testigos de Jehová que andan por Mar del Plata? No, hermano. Acá en Mar del Plata, en Buenos Aires, en Nueva York, en Chicago, en todos los lugares, hay algo más grande que es un mundo espiritual. Estos grandes siervos del Señor, me lo imagino a Moisés, me lo imagino a Abraham, me lo imagino a Elías, mirando la iglesia hoy en día, ¿no? Mirando la iglesia y son testigos ellos. Muchas veces nosotros, hay un partido que fue clave en la historia del fútbol. No voy a decir los clubes porque se va a desatar puede pasar cosas malas. En nombre de Jesús. Pero, ¿cuál era lo emocionante? Se jugó en una cancha que fue
Madrid. Fue increíble. Y era importante porque había figuras importantes que estaban mirando eso. Porque vos veías si estaba Messi en la tribuna, porque estaban en la tribuna Cristiano Ronaldo, y los que estaban ahí adentro me los imagino ahí mirando el palco. Uy, me está mirando Messi. Voy a encarar y voy a dejar todo. Y me está mirando alguien grande, ¿eh? Alguien grande me está mirando. Así somos nosotros en la tierra. Nos está mirando Elías, nos está mirando Abraham, nos está mirando Isaac, que a veces, hermano amado, nosotros somos como Abraham, se nos rompe algo, nos pasa algo, y Abraham nos dirá, ¿y yo? Dale, vamos. Nos está mirando Dios, nos está mirando Jesús, que 30 años de su vida los dedicó a ser perfeccionado para 3 años, actuar de una manera perfecta en cada cosa que hacía. Entonces, hermanos, veo esto y veo la gracia y digo, gracias, Señor. Porque si no, hermano amado, seríamos el máximo fracaso de Dios. Sin la gracia, nosotros como iglesia hoy en día seríamos el mayor fracaso. Porque sin la gracia, la iglesia de hoy en día, hermano amado, hay muchas cosas que debemos despertar y dejar de preocuparnos por cosas que no tenemos que preocuparnos. Entender de que si miramos al cielo, si miramos las aves, Dios se va a encargar de nosotros. Gloria sea a nuestro Señor. Les invito a que pasen mis hermanos de alabanza. Y quiero leer algo interesante en Génesis 21:17. En Dios habla hoy. Bien despacito, si podemos tocar el teclado, por favor. Dios oyó que el muchacho lloraba y desde el cielo el ángel de Dios llamó a Agar. Agar había sido expulsada por Abraham. ¿Qué te pasa, Agar?, le dijo el Señor. No tengas miedo porque Dios ha oído el llanto del muchacho allí donde está. Anda y ve a buscar al niño y no lo sueltes de la mano, pues yo haré de él que de él salga una nación grande. Entonces hizo que Agar viera lo que oía. El Señor te va a sustentar, le dijo, voy a sustentarlo porque lo oí llorar. Hermano, cuando el Señor te ve clamar, cuando el Señor te ve llorar como un niño, con la humildad del niño, te aseguro con todo mi corazón que se va a encargar de vos, que se va a encargar de mí, porque a veces necesitamos ser lo suficientemente humildes para presentarnos delante de Dios y llorar y decir, Señor, te necesito. Algo importante en la Dios habla hoy, en el versículo 20 y 21, uno dice, ¿por qué Ismael no fue alguien súper bendecido por Dios? Porque miren, hermanos amados, más tarde su madre lo casó con una mujer egipcia. Esta yo creo que fue el despegue hacia lo malo en este niño, porque el Señor dijo, lo voy a bendecir, hay una bendición sobre él. Pero aquellos que lo guiaban lo hicieron tomar malas decisiones. Pero nosotros tenemos buenos pastores, tenemos buenos apóstoles, tenemos un Espíritu Santo que no falla. Porque yo te puedo fallar, el pastor te puede fallar, pero el Espíritu Santo de Dios no te va a fallar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Romanos 8, 37 y 39 en la Reina Valera 1960. Les invito a que se pongan de pie, por favor, en el nombre de Jesús. Antes, hermanos, en todas estas cosas, en todo lo que nos pasa, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cuántos dicen amén? Por lo cual Hugo y toda la iglesia de Cristo está segura de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente y ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria sea al Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Hermano, hermana amada, ahí donde estás, te invito a que cierres tus ojos. Te voy a decir algo que lo vas a ver, hermano. ¿Cuántos van a oír esto que les voy a decir con fe? Oír y ver, pero sin la fe es imposible. Hermano amado, el Salmo 20 no lo busquemos, solamente todos cerremos nuestros ojitos, por favor. Lo que Dios puso en mi corazón para que te diga es que Jehová te oiga en el día del conflicto,
Que el nombre de Dios de Jacob te defienda, hermano, hermana amada. Que te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Levanta tu mano al cielo. Que haga memoria de tus ofrendas, hermano, hermana amada, y acepte tus holocaustos. Que te dé el Señor conforme al deseo de tu corazón. Hermano, hermana amada, cree la palabra del Señor y te aseguro, porque lo dice la Biblia, que aquel que cree, todo le es posible. Que aquel que tiene una fe, aunque sea diminuta, hermano, verá cosas grandes. Y si oímos más la palabra del Señor, tendremos una fe grande y veremos cosas grandes en el nombre de Jesús. Hermano, hermana amada, créele al Señor. Cree que la recuperación es para vos. Cree que las bendiciones son para vos. Cree en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, venimos, Señor, delante de ti, Señor, sabiendo que eres el autor de la fe, pidiendo que aumente nuestra fe para la gloria y honra de tu nombre. Iglesia de Cristo, ¿qué nos dijo el Señor hace un ratito? Que miremos las aves del cielo, que seamos una iglesia que mire las aves del cielo. El Señor nos dice, mira hacia arriba. ¿Dónde está el Señor a la diestra del Padre, intercediendo? ¿Eso qué quiere decir? Que si miramos hacia arriba, hermano, vamos a entender de que todo viene de Dios, que todo lo bueno viene de Dios. Dale gloria al Señor. Lo que le tengas que decir al Señor mientras cantamos, decíselo en esa intimidad. Toda la gloria sea para nuestro Señor. Oír y ver. Ese es el mensaje para la iglesia de Cristo hoy.